¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en Perfiles IT, hoy transmitiendo desde la macroaula número 2 del Instituto de Ingeniería y Tecnología. Vamos a platicar, tenemos con nosotros y le agradecemos que esté aquí al doctor Jorge Salas Platas, quien es profesor investigador de aquí del Instituto de Ingeniería y Tecnología, y nos ha estado platicando respecto de un tema muy importante, un concepto que se ha desarrollado en los tiempos recientes. Sin embargo, es algo que ya de alguna manera pues todos estábamos familiarizados con él, que es la economía ecológica. Vamos a dar doctor, una retrospectiva. Más o menos habíamos platicado y comentado a qué se refiere este tema, la economía ecológica. Bueno, la economía ecológica es una alternativa a la economía convencional que estudiamos a veces desde preparatoria y que tiene la virtud de no considerar a la naturaleza como lo hace la economía clásica, como un insumo para el proceso productivo, sino que es un referente ahora para que nosotros podamos, o la ciudadanía, los tomadores de decisiones puedan planear el crecimiento de una ciudad en función de los recursos naturales. Es decir, ahora para la economía ecológica es muy importante que la naturaleza, sus recursos en materia y energía sean los criterios que definan el crecimiento o no de una población y a qué tasas de crecimiento. No es el árbol nada más 12 pies cúbicos de madera que, susceptible de comercializarse, sino que el árbol, aparte de ser un valor de cambio, también ofrece otros servicios ecosistémicos que tenemos que valorar, como es el que genera oxígeno, que nos ayuda a controlar el dióxido de carbono, que es hábitat para especies, que genera sombras, que atempera el clima, en fin. Bueno, pues hablamos de esta introducción y algo que ya habíamos comentado en programas pasados de perfiles, pero ¿cuál es el uso práctico? ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿A qué se refiere? ¿Cómo lo tropicalizamos a nuestra frontera? Por supuesto, también a nuestro hogar. Bueno, por ejemplo, algunos investigadores de la universidad, junto con otros colegas que son consultores, nos reuníamos hace un par de años y decíamos, el acuífero Bolsón del Hueco, que es nuestra fuente y única fuente de suministro de agua para el consumo y para la industria y para el comercio de agua, ¿en qué momento estuvo en equilibrio este acuífero? Es decir, que se extraía y se recargaba durante las épocas de lluvia y que mantenía un cierto nivel estático en sus aguas del subsuelo. Bueno, nosotros calculábamos que a mediados de los 70 aproximadamente, cuando Ciudad Juárez contaba con unos 450,000 habitantes, ahí en ese momento el acuífero estaba todavía en equilibrio y que si se hubieran tomado criterios de economía ecológica, entonces los tomadores de decisiones, nuestros gobernantes hubieran decidido mantener la economía de Juárez más atemperada, no seguir invirtiendo, no seguir creciendo, no seguir creciendo en cuanto a oferta de trabajo, servicios y la industria maquiladora sobre todo, y buscar en otras poblaciones que requerían de crecimiento en la frontera norte, incluso de nuestro mismo estado, y poblaciones que requieren este tipo de inversiones, que tienen recursos naturales, etcétera, para permitir que Ciudad Juárez tuviese este equilibrio en cuanto a sus recursos naturales se refiere. No fue así, entonces de ser más o menos esa población y de seguir creciendo con sus tasas naturales, pues llegamos a 1,500,000, en fin, y esto pues trajo como consecuencia que los niveles del acuífero se empezaran a batir y hoy tenemos esta gran preocupación de que no le queda mucho a esta fuente de suministro de agua y que por eso estamos trayendo ya de otras latitudes como el acuífero Conejos Médanos.
Pareciera que este problema no nos va a alcanzar o no nos va a tocar, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, es un problema que ya está aquí, que está vigente, que está latente. ¿Cuál es la recomendación? Porque finalmente todos, no es una labor de los investigadores, no es una labor del gobierno únicamente, sino los ciudadanos tenemos una responsabilidad en esta situación, en este problema. En efecto, bueno, pues aún que ya es tarde para, como decía hace unos momentos, atemperar la economía, darle unos ritmos más suaves y no de economía expansiva, pues sí podemos tomar algunas medidas, ¿verdad? Empezar a ver otros como autoridades, empezar a ver otros polos de desarrollo, ¿no? Por lo que corresponde a la ciudadanía, pues empezar a cuidar nuestros recursos, sobre todo el agua. Tenemos muchas cosas, muchas tareas que podemos cumplir nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Y que todavía reflejan que el que no las llevemos a cabo reflejan que todavía no nos damos cuenta de la gravedad del asunto. En casa hay una serie de formas mediante las cuales podemos cuidar el agua. Tenemos que seguir bajando el consumo per cápita, el consumo de litros por persona en Ciudad Juárez. Actualmente andamos alrededor de unos 320, 330, de acuerdo con los datos de la Junta Municipal de Agua Potable y Saneamiento, pero podemos hacer un esfuerzo mejor, ¿verdad? No cuidar nuestras fugas, no estar utilizando la lavadora para cualquier tipo de carga, sino de carga completa. A veces hasta nos lavamos la boca, los dientes y utilizamos todo un vaso muy grande y lo demás lo desperdiciamos. En fin, a la hora del enjuague, muchas cosas que podemos hacer en casa, ¿verdad? Cumplir con los lineamientos del organismo operador de cuándo regar, y bueno, pues definitivamente no utilizar la práctica de regar de lavar nuestros autos con la manguera, presión, tantas cosas que podemos hacer y que nos va a ayudar a darle más tiempo de vida al acuífero, ¿no? Bueno, pues doctor, le queremos agradecer esta entrevista. Vamos a continuar platicando en otros programas respecto de esta economía ecológica. Hoy pues con algo muy muy claro y una responsabilidad que tenemos que asumir toda la comunidad estudiantil, la comunidad universitaria y por supuesto la ciudadanía. Así es, sobre todo pues llevarnos de esta pequeña entrevista en la conciencia que la naturaleza pues sí, no tiene un valor, es tan importante para nosotros que no la podemos valuar, ¿verdad? Aunque nos sirve para satisfacer necesidades de diferente tipo en la producción, etcétera, y que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros recursos naturales. Muy bien, pues el doctor Jorge Salas Platas, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, aquí en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Vamos a realizar una pausa aquí en Perfiles, regresamos.